Vamos a ver. Si no se estudian los efectos a largo plazo de los productos que se lanzan al mercado, seguirá ocurriendo. Productos que aparentemente deben ser un remedio para paliar riesgos o enfermedades tienen el potencial de resultar en una enfermedad peor. Hoy hablamos del eritritol, que es un edulcorante muy popular que se utiliza para sustituir al azúcar y que además está presente en multitud de alimentos. Está de moda y su consumo ha ido incrementándose en los últimos años. Sin embargo, un estudio reciente publicado en la revista científica Nature Medicine asocia su consumo con el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como ictus o infarto. Para quien le interese, os dejo el enlace a este estudio en la descripción del vídeo. Los organismos reguladores suelen considerar seguros estos sustitutivos del azúcar de manera sistemática, pero apenas se han investigado sus efectos a largo plazo sobre la salud, ni de este ni de otros. Además, el consumo de este edulcorante se ha disparado en los últimos años, ya que son muchos los que han decidido incorporarlo en su dieta habitual como sustitutivo del azúcar tradicional. De hecho, el problema es que se suele recomendar a personas con enfermedades metabólicas como diabetes o cardiopatías, y justamente es a estas personas a las que más afectaría su consumo, pues ya tienen más posibilidades de sufrir tanto ictus como infartos o empeorar o producir enfermedades cardiovasculares. El caso es que este edulcorante aporta alrededor de 0,24 kilocalorías por cada 100 gramos y tiene un índice glucémico de 1. Esto hace que los niveles de insulina en sangre no se vean alterados y por ello está siendo tan recomendado en personas diabéticas. La reducción del consumo de azúcar ha sido paralela al aumento de edulcorantes. Son muchos los productos que cuentan con su alternativa sin azúcares añadidos en los estantes del supermercado y que, para no perder el poder de su sabor, van cargados de endulzantes artificiales que la mayoría de la población no atina a identificar. De base, aportan 0 o muy pocas calorías, pero su palatabilidad llega a ser más potente que la de su primo el azúcar. Sin embargo, no están exentos de polémicas. El pasado agosto se publicaba en la revista científica Cell un artículo en el que se indicaba que la sacarina o la sucralosa no podían considerarse inertes, pues podían alterar la microbiota intestinal y afectar a la tolerancia a la glucosa. El eritritol se produce industrialmente mediante un proceso natural de fermentación de la glucosa que se extrae del almidón de maíz o del trigo, por la acción de una levadura denominada Moniliella pollinis, entre otras. Para saber si un producto contiene eritrito, hay que buscar entre los componentes de la etiqueta la referencia E968. Los fermentados de azúcares manifiestan, entre sus efectos secundarios más comunes, gases, molestias e hinchazón abdominal. Esto ocurre porque los alcoholes del azúcar, al ser productos fermentados, no pueden degradarse de forma normal por las enzimas digestivas presentes en el estómago. Los investigadores de Nature Medicine han presentado los resultados de esta investigación, en la que se sugiere que el edulcorante eritritol podría aumentar la tendencia de la sangre a formar coágulos, lo que aumentaría el riesgo de sufrir ictus e infartos en personas con alteraciones cardiovasculares. Para realizar la investigación, se han analizado datos de más de 4.000 pacientes de Estados Unidos y Europa. Por ello, en caso de sufrir alguna alteración cardiovascular, lo más prudente es no tomar este edulcorante hasta que no sepamos si supone un riesgo real o no. Los resultados obtenidos han llevado a los responsables de este estudio a pedir que se investiguen a fondo los efectos de este y otros edulcorantes sobre la salud. En concreto, el estudio que analiza los riesgos del eritritol expone que, pese a que los endulzantes son ampliamente utilizados, se conoce muy poco sobre los efectos sobre la salud a largo plazo. La investigación, liderada por un grupo de científicos de la Clínica Cleveland, en Ohio,
en la que han participado científicos de numerosos países, evaluó durante 3 años a personas con problemas cardiovasculares y constataron que el consumo continuado de eritritol aumentaba las probabilidades de sufrir complicaciones relacionadas con el sistema circulatorio, ya que, señala el estudio, fomenta la trombosis. El eritritol solo tiene el 70% del dulzor del azúcar, así que es ligeramente menos intenso. Por esta razón, cuando se quiere reemplazar el azúcar refinado de las preparaciones, se acostumbra a añadir una cantidad un poco mayor de lo que indican las recetas, con lo que podemos deducir que en muchas ocasiones se abusa de esta sustancia cuando no se toma en alimentos que la contienen de forma natural. Veamos a continuación en qué alimentos está presente el eritritol. Son muchos los alimentos que contienen esta sustancia de forma natural. Estos son algunos ejemplos: la pera, el melón, la uva, el champiñón, la sandía. Por otro lado, hay bebidas fermentadas y alimentos fermentados que también contienen eritritol, como el vino, la cerveza, el queso o la salsa de soja. Sin embargo, el mayor abuso de estas sustancias se acostumbra a producir tanto cuando se compra solo como tal, como el que compra un paquete de azúcar y lo utiliza para endulzar sus postres, yogures, infusiones, cafés, etc., como en otros productos como los chicles sin azúcar, dulces sin azúcar o aquellos alimentos clasificados como light.